Hola a todos, amantes del chismecillo, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con la adrenalina a tope porque hoy les traigo un temazo que sinceramente, me dejó completamente en shock. Y es que como dice el título, la noticia del 09 de septiembre de 2025 sobre Tuba y Engin, nos dejó a todos helados. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar todos los detalles de este bombazo. Prepárense porque lo que se viene es fuerte y créanme que hay mucha tela que cortar. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con el mundo del espectáculo, y obviamente, este notición no podía pasar desapercibido. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse ya. Activen la campanita para no perderse ninguna primicia, porque créanme siempre hay algo nuevo que contar. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo que marcó un antes y un después en la farándula turca. Todo comenzó ese fatídico 9 de septiembre de 2025. Era un martes, un día como cualquier otro, o eso creíamos. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos y el mundo del espectáculo turco, y por extensión el internacional, se paralizó. Recuerdo la sensación, la incredulidad. La noticia saltó de pronto como un trueno en un cielo despejado. El titular era claro, contundente y directo: la impactante noticia de Tuba y Engin sorprende a todos. Imagínense el impacto o el shock. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos personalidades admiradas por millones, dos actores con una trayectoria impecable. ¿Qué podía haber pasado? Para quienes no los conozcan, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía y del mundo. Han protagonizado numerosas series y películas de éxito internacional, conquistando corazones en todo el mundo. Sus interpretaciones, su carisma y su profesionalismo los han convertido en ídolos indiscutibles. Piensen en Kara para Aşk, donde su química era palpable, o en Sefirin Kazeta, donde Engin brilló con luz propia. Tuba, con su elegancia y talento, ha sido una musa constante en la pantalla. Han demostrado una química impresionante en pantalla y fuera de ella, creando un vínculo especial con sus fans. Parecían la pareja perfecta, la definición del éxito y la felicidad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿De qué se trataba esa noticia impactante que dejó a todos en shock? Bueno, la información que se filtró y que rápidamente se viralizó, apuntaba a una situación inesperada, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. La noticia principal era la ruptura definitiva de su relación, una relación que hasta ese momento creíamos sólida y feliz. Llevaban años juntos, habían compartido momentos importantes, viajes, proyectos. Eran, para muchos, la pareja ideal. Pero ojo, que no era una ruptura cualquiera. No era un simple ya no nos llevamos bien, o hemos decidido tomar caminos separados de mutuo acuerdo. La situación, según lo que se rumoreaba, implicaba mucho más. Se hablaba de traiciones, de secretos, de infidelidades. Un auténtico culebrón turco en la vida real. Y recuerden, amigos, que la vida a veces supera la ficción. Las especulaciones comenzaron a inundar las redes sociales. Los fans consternados intentaban descifrar qué había pasado, buscando pistas, analizando fotos antiguas, tratando de encontrar indicios de lo que se avecinaba. Se revisaron sus perfiles en redes sociales, buscando likes, comentarios, cualquier señal que pudiera delatar algo. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, de cualquier fuente que pudiera confirmar o desmentir la información. Las páginas web de noticias se saturaron de actualizaciones, los programas de televisión dedicaron horas a analizar el caso, y los reporteros hacían guardia frente a sus casas, esperando una declaración, una foto, cualquier cosa. Inicialmente ni Tuba ni Engin se pronunciaron. Optaron por el silencio, por el hermetismo, lo cual alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. ¿Qué estaban tramando? ¿Por qué guardaban silencio? ¿Estaban esperando el momento oportuno para hablar? O tal vez, no querían hablar en absoluto, queriendo simplemente dejar que la tormenta pasara. La presión de los medios, la insistencia de los fans, la curiosidad del público, todo contribuía a la tensión. Pero el silencio, como todos sabemos, es a veces la peor respuesta. Las conjeturas se intensificaron, los rumores crecieron y la situación se volvió cada vez más tensa. Los paparazzi acechaban, intentando capturar cualquier imagen, cualquier gesto, cualquier movimiento que pudiera revelar algo.
La presión mediática era inmensa y la vida de Tuba Yenjin en ese momento se convirtió en un infierno. La privacidad, algo tan valioso, se había esfumado. Poco a poco empezaron a surgir detalles. Se hablaba de una tercera persona involucrada, de una relación secreta que había durado meses, de una traición que había destrozado la confianza entre Tuba y Yenjin. Se mencionaban nombres, se especulaba sobre posibles encuentros, se analizaban supuestos mensajes y llamadas telefónicas. Todo esto, por supuesto, sin confirmación oficial, pero con una credibilidad cada vez mayor, a medida que los días pasaban. Las fuentes cercanas a la pareja filtraban información que parecía verosímil. Se hablaba de una actriz, también conocida y admirada, con quien Yenjin habría tenido una relación clandestina. Se mencionaron viajes secretos, encuentros en hoteles y mensajes comprometedores. Los fans, con el corazón en un puño, intentaban encajar las piezas, buscar sentido a la situación. Lo que más sorprendió a todos fue la aparente solidez de su relación. Habían compartido proyectos juntos, habían mostrado una excelente relación en eventos públicos y en entrevistas. Eran, en la mente de muchos, una pareja modelo. Por eso, la noticia de la ruptura fue un golpe duro. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan estable, tan llena de amor, se viniera abajo de esta manera? ¿Qué había fallado? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de perfección? Luego, las declaraciones de algunos amigos y colegas comenzaron a filtrar información. Algunos confirmaron el rumor de la infidelidad, otros hablaron de problemas de confianza que se arrastraban desde hacía tiempo. Y por supuesto, no faltaron las defensas a ambos lados, con algunos apoyando a Tuba y otros a Yenjin. Las opiniones estaban divididas, y el debate se extendía por las redes sociales. Se decía que Tuba era la víctima, una mujer engañada y traicionada. Otros argumentaban que Yenjin también tenía derecho a la felicidad, y que la relación ya no funcionaba. La verdad, como siempre, probablemente se encontraba en algún punto intermedio. La reacción de los fans fue diversa. Algunos se sintieron decepcionados, otros enfadados, otros tristes. Muchos expresaron su apoyo a ambos actores, independientemente de lo que hubiera pasado. La mayoría coincidía en que, más allá de la decepción, lo importante era que ambos fueran felices y pudieran rehacer sus vidas. Se crearon grupos de apoyo en redes sociales, donde los fans compartían sus sentimientos y mensajes de aliento. La comunidad online, una vez más, demostró su capacidad de unión y empatía. La situación se agravó cuando comenzaron a circular rumores de problemas legales. Al parecer, las acusaciones de ambas partes comenzaron a ser más fuertes y contundentes. Se hablaba de demandas, de acuerdos de confidencialidad, de abogados y juicios. Y a pesar de que no hay detalles concretos, todo indica que la situación es más complicada de lo que parece. La ruptura, lamentablemente, no se limitaba al ámbito sentimental. Las consecuencias legales podrían tener un impacto en sus carreras y en sus vidas personales. Lo que sí es seguro es que el impacto de esta noticia fue enorme. Demostró que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece perfecto y glamuroso, las relaciones pueden romperse y las decepciones pueden ser devastadoras. Mostró que las apariencias engañan y que la vida de las estrellas, como la de cualquier persona, está llena de luces y sombras. Recordó a todos que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sentimientos, con problemas, con miedos. El tiempo ha pasado y aunque Tuba y Yenjin han seguido con sus vidas, el recuerdo de este escándalo sigue presente. Ambos han continuado sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos, recuperando su éxito. Pero la sombra de la noticia del 09 de septiembre de 2025 sigue acechando. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, inevitablemente trae a la memoria aquel fatídico día. Y es que ¿cómo olvidar la impactante noticia de Tuba y Yenjin? Un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor y las relaciones pueden ser tan frágiles y complicadas como en la vida real. Un recordatorio de que, detrás de la perfección, siempre hay imperfección. Un recordatorio de que a veces el final de una historia puede ser tan impactante como el comienzo. En resumen, amigos, la noticia de la ruptura de Tuba y Yenjin el 9 de septiembre de 2025 sacudió al mundo del espectáculo. Se habló de infidelidades, secretos y traiciones, dejando a todos conmocionados. Las especulaciones y los rumores inundaron las redes sociales, pero la verdad tras este escándalo, si es que existe una verdad única, sigue siendo un misterio.
La falta de declaraciones oficiales, las posibles disputas legales, y el hermetismo de los protagonistas, solo han alimentado la intriga y la curiosidad. Este evento nos enseñó una vez más, que las vidas de las celebridades no siempre son lo que parecen en las revistas o en la televisión. Detrás de las sonrisas, los flashes y la fama, hay personas que sufren, que se equivocan, y que, como todos nosotros, buscan la felicidad. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta investigación a fondo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que algún día conoceremos la verdad completa? ¿Conocían todos los detalles de esta historia? ¿Qué conclusiones sacaron de este escándalo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que se reconciliarán algún día? ¿O que a pesar de todo mantendrán una buena relación? Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna primicia. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, el chismecillo siempre está a la orden del día. Y ahora a esperar la siguiente bomba porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe.